tal? Bienvenidos. Les saluda Brittany Michelle Jaramillo Cerezo, estudiante de la carrera Comunicación en Línea. Hoy les daré un resumen de las noticias del editorial. Como primer tema tenemos alerta. El robo de carros va en aumento. Un promedio de 14 vehículos son robados por día en la zona 8, que comprenden Guayaquil, Durán y San Borondón. Si comparamos los primeros 4 meses del 2023 con el mismo lapso de tiempo del año anterior, hay un incremento del 41%. Según datos policiales, se ha descubierto en talleres mecánicas piezas sin justificación existentes. La venta de autopartes por medio de las redes sociales son una alerta que no se debe dejar pasar por alto. Un tema importante es que dentro de los robos de vehículos ya no se realiza solo por las ventas en partes, sino que las apartan para poder utilizarlas en delitos como la realización de explosivos caseros, sicariatos, secuestros, entre otros. Esto ya se conoce por las autoridades, que ya han sido llamadas para fortalecer los mecanismos de investigación. A aquellos que son víctimas de estos delitos se les recomienda hacer la denuncia de inmediato para que las autoridades procedan con la respectiva investigación. Las autoridades estudian los modus operandi para hacer frente a esta situación con la finalidad de velar por la integridad y la seguridad de la ciudadanía. Como segundo tema tenemos, ¿pueden esperar los nietos? Los nietos para sus abuelos son como la economía de un país, y sí, es la realidad, porque hay nietos preocupados y nietos recíprocos, y otros que son todo lo contrario. Asimismo es la economía de los países. En algunos estados son altos y en otros va en decrecimiento. Por ejemplo, Ecuador, después de que Ecuador haya tenido decadencias en años pasados, mejoró la condición entre el 2000 y 2021 y creció un promedio de 1.22%. Mientras que en otros países como Argentina continuó con su promedio de 0.8%. Por eso es importante acoger políticas que fomenten el crecimiento y la estabilidad monetaria, así como la dolarización. Luego tenemos como tercer tema dictamen anulable. En marzo del presente año, el dictamen concedió la solicitud de empezar un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por delito de peculado. La Corte tiene el deber de realizar una ardua investigación que consiste en revisar la legitimidad del dictamen para evitar equivocaciones y no anularlo. Este tiene la potestad implícita de eliminar cualquier dictamen que haya sido o no juzgado. Por ende, el dictamen también puede ser anulable si así la Corte lo determina. El siguiente tema es correístas reaccionarios. La prueba más exacta de que el correísmo es un veneno para el Ecuador es la conducta que ellos muestran, como la mediocridad, arrogancia y la incapacidad de hablar con coherencia, entre otras. Estos no buscan el beneficio del país, sino de aquel representante. No le dan la importancia a los procedimientos, leyes ni a la justicia. La elección de Lenín Moreno como presidente fue para que Rafael Correa controle el país por medio de su sucesor. Pero esto no resultó como lo tenían previsto, ya que el vicepresidente Jorge Glass falló en su papel tras ser descubierto en movimientos de corrupción. Dicho esto, los gobiernos de Correa son catalogados como mera publicidad y como desperdicios económicos, sociales y políticos. Por último, pero no menos importante, el tema pandemia del miedo. Como un mundo post-apocalíptico, aún quedan rastros de lo que fue una sorpresiva y triste pandemia. Señales de distancia social, carteles del uso de mascarilla en todo lugar y envases vacíos de alcohol tirados por las veredas. Esta fue una de las pandemias que nos dejó en constantes encierros, donde todos pudimos autoanalizarnos como personas y como sociedad. Un encierro que nos daba el presentimiento que como todo lo ecológico se restaura de manera sorprendente, la humanidad también podía hacerlo. Pero no. Pasaron meses y sí, nos liberamos de la cuarentena provocada por el COVID-19 y ahora vivimos en un constante confinamiento por la inseguridad. Tratamos de exponernos lo más mínimo posible, encerrados, viendo videos, noticias, de cómo poco a poco nos estamos volviendo esclavos de la violencia, inseguridad y la criminalidad. Uno de los factores que contribuyen a la delincuencia es la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. No hay que ver esto solo como un problema policial, sino también como un problema personal y comunitario. Por último, para combatir con la delincuencia es necesario una nueva educación que sea capaz de fomentar la empatía social y si no nos abasteció el encierro por el COVID-19 para recapacitar, tal vez sea momento de cuestionarnos más y empezar un cambio fundamental para la sociedad. Muchas gracias.